El mar no necesita testigos para ser cruel. Le basta con el viento que corta la cara como una navaja húmeda, con la sal que se mete en las costuras de la ropa y en las encías, con la madera que cruje de noche como si el barco respirara. En ese mundo, a comienzos del siglo XVIII, la respetabilidad no se mide por la bondad, sino por la obediencia. Y la obediencia, en un barco, es una cadena. Cada eslabón aprieta al de abajo para que el de arriba no lo aplaste a él. George Lowther aparece en los papeles como un marino inglés, un oficial, un hombre que sabe leer órdenes, copiar listas, cuadrar cuentas, un hombre que entiende la jerarquía porque vive dentro de ella. Y sin embargo, el mar tiene una manera particular de revelar lo que uno es, cuando la autoridad se vuelve un ruido lejano, y lo único real es el hambre, la fiebre, el látigo y el miedo a quedar a la deriva. En 1721 Lowther sirve como segundo oficial en el Gambia Castle. El nombre suena a fortaleza, a piedra, a cañones bien asentados, pero es un barco negrero, un instrumento de comercio que, en la práctica, es una fábrica flotante de violencia organizada. No hay romanticismo aquí. Hay logística, hay hierro, hay números. Un barco de ese tipo no navega como navega un mercante cualquiera. Su misión no es solo cruzar el Atlántico con azúcar o tabaco. Su misión es capturar, comprar, encadenar, transportar seres humanos, y para hacerlo necesita disciplina, necesita control, necesita una rutina que convierta lo impensable en costumbre. La brutalidad no es un accidente, es un procedimiento. El Gambia Castle opera frente a la costa de África Occidental, en esa franja donde los europeos han levantado factorías, fuertes, puestos de intercambio, y donde los reinos y jefaturas locales negocian, combaten, pactan, traicionan. La costa huele a humedad caliente, a vegetación aplastada por el sol, a humo de fogatas. El aire es pesado, lleno de insectos. La lluvia cae de golpe, como si el cielo se abriera, y luego vuelve el calor, y con el calor vuelven las fiebres. En el barco el calor no se disipa, se queda atrapado bajo cubierta, en los entrepuentes, donde el espacio se mide en pulgadas y el aire se vuelve una sopa. Allí abajo, la gente encadenada no es carga en un sentido abstracto. Son cuerpos que respiran, que sudan, que vomitan, que lloran, que se desmayan. Y cada cuerpo es dinero. Cada muerte es una pérdida. Así que el capitán y los oficiales viven en una contradicción constante. Deben mantener vivos a quienes han reducido a mercancía, pero solo lo suficiente para venderlos. Deben evitar epidemias, pero no por compasión, sino por cálculo. En ese ambiente, un segundo oficial como Lowther tiene tareas que parecen pequeñas en el papel y enormes en la realidad. Vigilar guardias, supervisar maniobras, asegurar que los marineros cumplan órdenes, mantener el orden en cubierta y, cuando hace falta, bajar al infierno del entrepuente con una linterna y una pistola, acompañado por hombres con garrotes, para sofocar un intento de rebelión antes de que se convierta en una masacre. Porque los barcos negreros viven con ese temor clavado en el pecho, que la carga se levante, que las cadenas se rompan, que los cuchillos de cocina se conviertan en armas, que el barco de pronto deje de ser una máquina de comercio y se transforme en un campo de batalla cerrado, sin escapatoria, rodeado de agua. La disciplina naval británica de la época no es un conjunto de recomendaciones, es un sistema de castigos. El látigo, el famoso cat o nine tails, no es un símbolo, es una herramienta cotidiana. La humillación pública, el encadenamiento, la reducción de raciones, el golpe con la culata, todo eso forma parte del lenguaje del mando. Y Lowther, como oficial, lo habla con fluidez. No porque sea un monstruo desde el nacimiento, sino porque el oficio lo exige. Porque si el barco se desordena, el mar se lo traga. Y si el barco se desordena en un viaje negrero, la muerte llega más rápido. Por rebelión, por enfermedad, por represalia. El capitán del Gambia Castle se llama Charles Russell, un nombre que suena a autoridad sin matices. En un barco el capitán es juez. Es policía, es dueño del tiempo y del espacio. Decide cuándo se come, cuándo se trabaja, cuándo se castiga. Decide quién merece una oportunidad y quién merece una cuerda. Y, sin embargo, incluso el capitán depende de algo frágil. La aceptación práctica de su mando por parte de hombres que llevan semanas o meses sin pisar tierra, con la piel abierta por la sal, con las manos llenas de astillas, con la cabeza llena de ron barato y resentimiento. En 1721 la piratería todavía es una sombra enorme sobre el Atlántico. La llamada Edad de Oro ha dejado nombres que circulan como advertencias y como tentaciones, barcos mercantes armados, gobernadores que ofrecen perdones, cazadores de piratas que prometen recompensas,
y marineros que, al escuchar historias de botines repartidos en cubierta, comparan esa fantasía con su realidad. Salarios atrasados, comida podrida, castigos por cualquier falta, oficiales que se quedan con lo mejor. La vida del marinero común es una suma de pequeñas miserias: galleta dura con gorgojos, carne salada que huele a barril viejo, agua que se pudre en las cubas, ratas, piollos, el sueño interrumpido por el cambio de guardia, el trabajo repetido hasta que el cuerpo se mueve solo. Izar, arriar, virar, achicar, calafatear, y encima, en un negrero, el peso moral, aunque no se nombre así, de convivir con el sufrimiento ajeno como parte del paisaje. Lowther está en medio. No es un simple marinero, pero tampoco es el dueño del barco. Tiene educación suficiente para llevar registros, para entender rutas, para hablar con autoridad. Y eso lo convierte en una figura peligrosa cuando la confianza en el capitán se agrieta, porque un motín no lo lidera el más fuerte. Lo lidera el que sabe convertir el descontento en plan. Las tensiones con Charles Russell no nacen de un solo incidente, sino de una acumulación. En el mar la acumulación es todo: un insulto delante de la tripulación, una ración recortada, un castigo que parece injusto, una promesa incumplida, un reparto de provisiones que favorece a los oficiales cercanos al capitán, un rumor de que el dinero del viaje se está evaporando en manos ajenas y, sobre todo, la sensación de que el capitán no solo manda, abusa. En un barco negrero el abuso tiene muchas caras. Puede ser la violencia contra los cautivos, que se vuelve espectáculo para intimidar. Puede ser la violencia contra los marineros, para recordarles que también son reemplazables. Puede ser la negligencia, dejar que la enfermedad se extienda porque detenerse cuesta dinero. Puede ser la codicia, apretar más, cargar más, exprimir más, aunque el barco se convierta en un ataúd flotante. Lowther observa, Lowther anota, Lowther aprende. Aprende cómo se sostiene la autoridad cuando todo el mundo odia al que manda. Aprende que el miedo funciona, pero también desgasta. Aprende que la disciplina no es solo castigo, es administración. Es repartir tareas, repartir comida, repartir expectativas. Es hacer que cada hombre sepa qué gana si obedece y qué pierde si desafía. Y en 1721, frente a la costa africana, el Gambia Castle está lejos de cualquier tribunal, lejos de cualquier almirantazgo, lejos de cualquier puerto donde la ley pueda imponerse con rapidez. Está en el borde del mundo conocido para la mayoría de los marineros. Allí, la autoridad del capitán es fuerte solo mientras la tripulación la acepte. Y cuando deja de aceptarla, el barco se convierte en una república improvisada, armada con cuchillos, pistolas y resentimiento. El comercio esclavista tiene su propio calendario. Hay temporadas. Hay esperas largas frente a la costa, negociaciones, intercambios, desembarcos. Es un tiempo muerto que desespera a los marineros. El barco quieto, el calor pegado a la piel, la humedad pudriendo cuerdas y velas, la comida disminuyendo, el ron convirtiéndose en combustible para la ira. En ese tiempo muerto los hombres hablan, se cuentan historias, se comparan injusticias, se preguntan por qué arriesgan la vida para enriquecer a otros. Y entonces aparece la idea que siempre flota en el Atlántico de esa época, como una tabla en medio del oleaje. Tomar el barco no es una idea abstracta, es concreta. El Gambia Castle tiene armas, tiene cañones, tiene pólvora, tiene velas, tiene un casco capaz de cruzar océanos. Tiene, además, algo que para un pirata es oro puro. Está ya en una ruta donde los barcos mercantes pasan, donde las colonias producen riqueza, donde los puertos están llenos de mercancías. Un barco así, en manos de hombres desesperados, es una llave. Pero tomar un barco no es solo matar o encadenar al capitán. Es resolver lo que viene después. ¿Quién manda? ¿Cómo se reparte? ¿Qué se hace con los que no están de acuerdo? ¿Qué se hace con los prisioneros? ¿Qué bandera se iza? ¿Cómo se evita que el primer barco de guerra que aparezca los convierta en carne para la horca? Ahí es donde un oficial como Lowther se vuelve central, porque sabe navegar, sabe mandar guardias, sabe leer el viento, sabe mantener un barco operativo. Un motín liderado por un marinero sin conocimientos puede ganar una noche y perder el mes siguiente. Un motín liderado por alguien que entiende el oficio puede convertirse en una carrera. La relación entre Lowther y Russell se deteriora hasta volverse irreparable. No hace falta imaginar una escena única, teatral, con gritos y espadas. En el mar, lo irreparable suele ser silencioso. Es una mirada sostenida demasiado tiempo. Es una orden dada con desprecio. Es un castigo que cruza una línea. Es el momento en que un oficial decide que ya no está del lado del capitán, sino del lado de los hombres que murmuran en la oscuridad. El amotinamiento ocurre en 1721, frente a la costa de África. La palabra amotinarse suena a caos.
pero en realidad suele ser un acto de precisión. Se elige el momento en que el capitán está vulnerable. Quizá cuando baja a su camarote, quizá cuando está distraído con negociaciones, quizá cuando parte de la tripulación leal está lejos. Se asegura el acceso a las armas, se controla la pólvora, se neutraliza a los oficiales que podrían organizar resistencia. Y se hace rápido, porque si se alarga, el barco se divide, y un barco dividido se hunde. En ese instante Lauder cruza un umbral que no tiene retorno. Hasta entonces, podía ser un oficial descontento, un hombre que se queja, un subordinado que sueña con otra vida. Después del motín, se convierte en un criminal a ojos del imperio, un hombre que ha roto el contrato más sagrado del mar, la obediencia al capitán. Y en el siglo XVIII, romper ese contrato no es una falta administrativa, es una sentencia de muerte si te atrapan. La tripulación lo elige capitán. Esa elección es un detalle crucial, porque revela algo sobre él. No es solo un rebelde, es alguien en quien los demás creen que pueden confiar para sobrevivir. En la piratería, la elección del capitán suele ser un acto pragmático. Se elige al que sabe, al que tiene nervio, al que puede negociar y también castigar, al que puede mantener el barco en movimiento y el botín en circulación. Lauder, el oficial respetable, se convierte en capitán por voto o por consenso de hombres que, hasta hace poco, lo llamaban señor, con una mezcla de respeto y resentimiento. Ahora lo llaman capitán con una mezcla distinta, esperanza y temor, porque un capitán pirata no tiene el respaldo de la ley, solo tiene el respaldo de su tripulación, y ese respaldo se compra cada día con resultados. El Gambia Castle, en manos de amotinados, deja de ser un barco negrero y se convierte en una herramienta de depredación, pero el cambio no es tan limpio como podría parecer. La violencia no desaparece, cambia de objetivo. La disciplina no desaparece, cambia de justificación. El libro de cuentas, esa obsesión por registrar, repartir, castigar, no desaparece. Se vuelve el corazón del nuevo orden. Un barco pirata necesita reglas, no por idealismo sino por supervivencia. Si el botín se reparte mal, hay cuchillos en la noche. Si el alcohol se descontrola, hay errores en maniobras y muertes absurdas. Si las guardias se relajan, un mercante armado puede sorprenderlos. Si las enfermedades se ignoran, la tripulación se reduce sin necesidad de combate. Así que el capitán pirata paradójicamente debe ser más administrador que héroe. Lauder viene de un mundo donde la administración se hace con látigo y lista. Y eso es lo que trae consigo, un estilo de mando que busca orden, que necesita control, que entiende la autoridad como algo que se impone y se negocia al mismo tiempo. Porque en la piratería, el capitán no es un rey absoluto. Es un jefe condicionado por hombres armados que pueden destituirlos y los lleva al desastre. Esa tensión, mandar sin trono, es una escuela de dureza. El motín también deja un problema inmediato. ¿Qué hacer con Charles Russell y con los leales? En muchos casos los amotinados matan, en otros abandonan en la costa, en otros dejan en un bote con provisiones mínimas. Cualquier opción tiene consecuencias. Matar endurece a la tripulación y cierra puertas. Ya no hay perdón posible. Abandonar puede parecer más humano, pero también es una condena lenta, y dejar vivos a los leales significa arriesgarse a que, si escapan, se conviertan en testigos que describan nombres, caras, acentos. En el Atlántico de 1721 los nombres importan. Los puertos están conectados por rumores. Un capitán pirata puede ser reconocido por la forma de su barco, por su bandera, por su manera de tratar a los prisioneros. Y la persecución se alimenta de detalles. Un inglés de tal edad, un barco de tal porte, una tripulación de tantos hombres. Cada testigo es una cuerda potencial. Lauder lo sabe. Como oficial, ha vivido en el mundo de los informes. Sabe que la burocracia del imperio es lenta pero persistente. Sabe que un nombre escrito en el lugar correcto viaja más lejos que un barco. Y aún así, decide seguir. Porque una vez que el barco es suyo, la alternativa es peor. Rendirse significa juicio. Significa horca. Significa que su vida se reduzca a un espectáculo público en un puerto colonial. La costa africana queda atrás. El barco se interna en rutas donde la presa es abundante. Mercantes, balandras, pequeños navíos cargados de provisiones, de telas, de azúcar, de ron, de herramientas. La piratería no empieza con grandes galeones llenos de oro. Empieza con cosas útiles, con comida, con agua, con velas de repuesto, con pólvora, con medicinas si hay suerte. Empieza con capturas que permiten seguir capturando. Y en cada captura, el libro de cuentas se vuelve más importante. ¿Cuánto se tomó? ¿Quién participó? ¿Quién se escondió? ¿Quién se emborrachó en plena acción? ¿Quién desobedeció? ¿Quién se quedó con una pieza de plata en el bolsillo?
La piratería, vista de cerca, es una economía de reparto y castigo, un sistema que necesita parecer justo para no implosionar, pero que también necesita ser temible para que las presas se rindan rápido. Lowder, con su formación de oficial, encaja en ese papel como una llave en una cerradura. Sabe que el miedo ahorra pólvora. Sabe que un ejemplo de castigo puede evitar 10 discusiones. Sabe que la reputación es un arma. Si los mercantes creen que resistirse significa tortura o muerte, se rendirán antes. Y rendirse antes significa menos bajas, menos daños al barco, más botín limpio. Aquí está la semilla de algo oscuro. Porque el comercio esclavista ya le ha enseñado que la violencia puede ser rutina, que el sufrimiento ajeno puede convertirse en un medio para un fin. La piratería no lo convierte en violento desde cero. Le ofrece un escenario donde esa violencia puede ser útil, rentable, incluso celebrada por hombres que quieren sobrevivir. Pero Lowder no es solo violencia, es también una mente que busca orden, un hombre que, incluso al romper con el sistema imperial, reproduce su estructura. Jerarquía, disciplina, contabilidad, cambia el uniforme por la libertad, pero no abandona la necesidad de controlar. En el barco la vida diaria se reorganiza, las guardias se mantienen, las velas se cuidan, la pólvora se protege del agua como si fuera pan, se reparan cabos, se calafatea, se limpia la cubierta, se vigila el horizonte. La piratería no elimina el trabajo, lo intensifica, porque ahora no hay puerto seguro garantizado, no hay astillero oficial, no hay paga fija, hay solo lo que se toma. Y en ese mundo, el capitán debe ser algo más que un hombre con pistola. Debe ser un gestor de riesgos. Debe decidir cuándo atacar y cuándo huir. Debe leer el cielo. Una tormenta puede ser refugio o sentencia. Debe leer las corrientes. Debe leer a sus propios hombres, porque el enemigo no siempre viene con bandera enemiga. A veces duerme en la hamaca de al lado. La década de 1710 y los primeros años de 1720 son un periodo de transición brutal para la piratería atlántica. Tras los grandes nombres y el caos de años anteriores, las autoridades coloniales y la Marina Real endurecen la persecución. Se ofrecen amnistías para dividir a los piratas. Se envían patrullas, se arman mercantes, se crean redes de información en puertos. La tolerancia disminuye, el margen se estrecha. Lowder se convierte en pirata justo cuando el mundo empieza a cerrarse para los piratas. Es como encender una antorcha en una habitación donde ya han empezado a buscarte. Cada captura aumenta el botín, sí, pero también aumenta la lista de enemigos. Cada barco asaltado deja sobrevivientes que describen el rostro del capitán, su acento, su manera de hablar, su forma de castigar, y cada descripción viaja. En el Gambia Castle, ahora bajo mando pirata, la tripulación debe decidir qué tipo de piratas serán. Hay quienes prefieren la rapidez, tomar, saquear, soltar. Hay quienes prefieren la crueldad, castigar para construir terror. Hay quienes quieren evitar matar porque creen que eso atrae más persecución. Hay quienes creen lo contrario, que la piedad es debilidad. Lowder, atrapado entre su deseo de control y la necesidad de mantener cohesionados a hombres peligrosos, empieza a caminar por una cuerda floja. Si es demasiado blando, lo desafían. Si es demasiado duro, lo odian. Y el odio, en un barco, es un veneno lento. Se mezcla con el ron, con el cansancio, con la fiebre, y un día explota. La fiebre. Siempre la fiebre. En esas latitudes la enfermedad es un enemigo constante. Malaria, disentería, infecciones de heridas pequeñas que se vuelven gangrena. Un corte con una cuerda puede abrir la puerta a la muerte. Un diente podrido puede convertirse en una infección que sube al cerebro. La medicina a bordo es limitada. Sangrías, cataplasmas, alcohol, superstición. Un barco pirata no tiene el lujo de enfermarse, pero se enferma igual. Y cuando los hombres se enferman, la disciplina se pone a prueba, porque el enfermo no trabaja. Y el trabajo no desaparece, así que otros deben cargar con su parte, y eso genera resentimiento. Y el resentimiento busca un culpable, y el culpable suele ser el capitán. Lowder, que viene de un mundo donde el castigo es respuesta automática, tiene que aprender a castigar sin destruirse, a imponer orden sin provocar un motín dentro del motín, a mantener el libro de cuentas del botín como una promesa de justicia. Si aguantas, si obedeces, si peleas, tendrás tu parte. Esa promesa es el pegamento de la piratería. En algún lugar de ese proceso, Lowder empieza a construir una reputación, no necesariamente la más sangrienta, pero sí la de un capitán capaz. Y la capacidad atrae hombres. Los piratas se mueven entre tripulaciones como mercenarios del mar, buscan barcos con suerte, con liderazgo, con botín. Un capitán que captura presas y reparte de manera predecible se vuelve un imán, y también atrae a hombres que más tarde serán leyenda por razones terribles. Pero todavía no. Todavía estamos en el origen,
en el momento en que un segundo oficial de un barco negrero se convierte en capitán pirata, en el momento en que la línea entre servir al imperio y saquear al imperio se rompe como una cuerda vieja bajo tensión. Hay algo profundamente irónico en ese cambio. El comercio esclavista es una de las empresas más protegidas y lucrativas del Atlántico británico. Está respaldado por compañías, por inversores, por puertos, por leyes. Y sin embargo, en el corazón de esa empresa, en la cubierta de un barco como el Gambia Castle, se incuban las mismas condiciones que alimentan la piratería: brutalidad normalizada, desigualdad extrema, castigos arbitrarios, promesas de riqueza para unos pocos y miseria para muchos. Lowther no se convierte en pirata porque el mar le susurre canciones de libertad. Se convierte en pirata porque el sistema que lo emplea le enseña, día tras día, que la violencia es una herramienta legítima y que la vida humana puede reducirse a una cifra. Y cuando ese sistema pierde autoridad sobre él, cuando el capitán se vuelve enemigo, cuando la disciplina se vuelve abuso, cuando la distancia a la ley se vuelve oportunidad, Lowther toma lo aprendido y lo aplica en su propio beneficio. El barco sigue siendo un barco, la madera sigue crujiendo, las velas siguen golpeando con el viento, la noche sigue siendo negra como tinta cuando no hay luna, pero algo ha cambiado en el centro de mando. Ahora, en lugar de órdenes emitidas en nombre de un rey y de una compañía, las órdenes se emiten en nombre de un pacto entre hombres armados. Un pacto frágil, un pacto que se sostiene con botín y con miedo, y el miedo en el mar es un recurso tan real como el agua. Se administra, se raciona, se exhibe, se castiga, se convierte en reputación. Lowther empieza a entender que su supervivencia depende de mantener ese equilibrio, que su autoridad no es un título, sino una cuenta corriente. Se llena con victorias y se vacía con errores, que cada decisión, atacar o no atacar, perdonar o castigar, repartir o esconder, se anota en un libro de cuentas invisible que todos los hombres llevan en la cabeza. En la cubierta, los marineros miran el horizonte con ojos nuevos. Ya no buscan el puerto donde cobrarán un salario. Buscan velas, buscan humo, buscan la silueta de un mercante lento, buscan la oportunidad. Y también buscan señales de peligro. Un barco de guerra, una patrulla, una bandera que no conviene provocar. El Atlántico es grande, pero no infinito. Las rutas comerciales son arterias. Los piratas son depredadores que aprenden a cazar donde pasa la sangre. Y las autoridades, a su vez, aprenden a poner trampas. Es un juego de adaptación constante, un juego donde el perdedor no paga una multa. Paga con su cuello. Lowther, en 1721, acaba de entrar en ese juego, y lo hace con una ventaja y una maldición. La ventaja: sabe cómo funciona un barco por dentro, sabe cómo se sostiene la disciplina, sabe cómo se organiza una operación. La maldición: trae consigo la lógica del negrero, esa lógica que convierte la crueldad en método y la contabilidad en moral. En los días posteriores al motín, mientras el barco se aleja de la costa africana, el aire cambia. Se vuelve más fresco por momentos, más respirable, pero el barco sigue cargado de sombras, no solo por lo que fue, sino por lo que ahora es. Un barco tomado por hombres que han decidido vivir fuera de la ley en el peor momento posible para hacerlo. Y en el centro de esa decisión está George Lowther, un hombre que busca orden incluso cuando ha elegido el caos. Un oficial que desprecia a sus superiores, pero que necesita ser superior a alguien. Un capitán recién elegido que entiende, quizá mejor que nadie a bordo, que el mar no perdona la improvisación. El primer paso ya está dado. El punto de no retorno ya quedó atrás, hundido en la estela del Gambia Castle como una boya invisible. A partir de aquí, cada milla navegada bajo ese nuevo mando es una firma repetida en el mismo documento. Culpable, culpable, culpable. Y sin embargo, en la cubierta, cuando el viento infla las velas y el barco responde, hay una sensación que pocos hombres en tierra pueden comprender. La sensación de que el mundo se ha reducido a algo manejable. Madera, lona, hierro, pólvora, hombres. La sensación de que, por primera vez, el destino no lo decide un despacho en Londres, ni un capitán con apellido respetable, sino la voluntad de quienes sostienen el timón y los cabos. Esa sensación es peligrosa, porque se parece demasiado a la libertad, y la libertad, en el Atlántico de 1721, suele venir acompañada de sangre y de cuentas por pagar, cuentas que no se saldan con monedas, sino con cuerpos. Lowther todavía no es una leyenda. Todavía no es un nombre que haga temblar puertos enteros. Todavía está construyendo su manera de mandar, su manera de castigar, su manera de repartir. Todavía está aprendiendo qué tipo de capitán será cuando el hambre apriete, cuando la pólvora se moje,
cuando la tripulación murmure, cuando la persecución se acerque, pero el molde ya está ahí, el molde del oficial del negrero, el molde del hombre que cree en la disciplina y que ha visto cómo la violencia puede sostener un sistema entero. Ahora ese sistema es suyo, y el mar, indiferente, sigue moviéndose alrededor, como si nada hubiera cambiado, como si un motín fuera solo una ola más en la superficie de un océano que ha visto imperios nacer y hundirse. En algún lugar, en un camarote que antes pertenecía a Charles Russell, Lauder guarda papeles, quizá mapas, quizá listas. El hábito de registrar no se pierde de un día para otro. En la mesa, la luz de una lámpara de aceite tiembla con el balanceo. Afuera los hombres ríen, discuten, beben, afilan cuchillos, remiendan ropa. La vida continúa, pero con una tensión nueva, eléctrica, porque ahora cada hombre a bordo sabe algo que antes era impensable. El barco puede cambiar de dueño, la autoridad puede caer, el mundo puede darse vuelta en una noche. Y esa lección, aprendida en el Gambia Castle frente a la costa de África, no se queda en ese año, viaja, se transmite, se convierte en escuela, una escuela sin aulas, sin libros, sin diplomas, una escuela de mar, pólvora y cuentas, una escuela donde el maestro no enseña con palabras bonitas, sino con decisiones que mantienen a flote a un barco y con castigos que mantienen a raya a hombres desesperados. El primer día de esa escuela ya pasó, fue el día del motín, el resto apenas comienza. La primera mañana después de un motín no tiene música, tiene resaca, tiene ojos hinchados por no dormir, tiene el sabor metálico de la pólvora que se quedó en la garganta y en la ropa, tiene, sobre todo, una pregunta muda que nadie formula en voz alta, porque formularla sería invocar el desastre. ¿Y ahora qué? El Gambia Castle sigue siendo el mismo casco de madera, la misma arboladura, los mismos obenques tensos como nervios. Pero el barco ya no pertenece al mundo de los contratos, las compañías y los sellos. Pertenece a una tripulación que acaba de cometer el pecado máximo del mar: romper la cadena de mando. Y en el mar, cuando se rompe una cadena, no queda un vacío, queda un tirón. Queda una lucha por quién agarra el extremo suelto. George Lauder lo agarra con las dos manos. No lo hace con un discurso grandilocuente. Lo hace con lo que sabe hacer: ordenar, repartir guardias, revisar la pólvora, contar las bocas, asegurar el timón. Mandar a calafatear una vía de agua pequeña antes de que se vuelva una sentencia. En un barco, el romanticismo dura lo que tarda en aparecer el primer problema técnico, y los problemas técnicos aparecen siempre. La tripulación, que ayer era un conjunto de hombres sometidos a un capitán y a un reglamento ajeno, hoy es una asamblea armada, una asamblea que puede elegir y también puede destronar. Esa es la paradoja de la piratería. Se habla de libertad, pero se vive dentro de una caja de madera donde cualquier desacuerdo puede terminar con un cuchillo en el costado. Por eso casi de inmediato surge la necesidad de reglas, no reglas para ser virtuosos, reglas para no matarse entre ellos antes de ver la primera presa. Lauder viene de un mundo donde las reglas se escriben para castigar, y, sin embargo, entiende algo que muchos capitanes legales olvidan. Un hombre aguanta el látigo un tiempo, pero aguanta mejor la promesa de una parte justa. El látigo dobla la espalda, el reparto ata el alma. Así nace el libro de cuentas del saqueo, aunque no sea un libro encuadernado con cuero fino, aunque sea una libreta manchada de grasa o una hoja suelta guardada en un cofre. La idea es la misma, todo se registra, todo se pesa, todo se divide. Y lo que no se puede dividir, un barril de pólvora, una vela de repuesto, un ancla, se asigna al barco, a la supervivencia común. La piratería, vista de cerca, no es una fiesta interminable. Es contabilidad bajo amenaza. Hay un momento, en esos primeros días, en que Lauder tiene que demostrar que el motín no fue solo un estallido, que no fue una borrachera colectiva con armas, que fue un cambio de régimen. Y un cambio de régimen, incluso en un barco, necesita símbolos. El símbolo más simple es el orden. Se mantienen las guardias, se mantiene la disciplina de maniobra, se mantiene el cuidado obsesivo por el aparejo, se mantiene la limpieza de cubierta, porque la cubierta sucia es resbalón, y el resbalón es pierna rota, y la pierna rota en el mar es un hombre menos. Se mantiene el control del ron, o al menos se intenta, porque el ron es combustible y veneno a la vez. Y se mantiene sobre todo la idea de que el capitán no es un compañero más, es el hombre al que se le exige que el barco no muera. En la piratería el capitán manda, pero no manda como un rey, manda como un gerente armado. Si no trae botín, si no evita la captura, si no sabe leer el viento y el peligro, lo reemplazan. A veces con votos, a veces con violencia. Lauder lo sabe porque ha visto cómo se desmorona la autoridad cuando se vuelve inútil o abusiva. Lo vio en Charles Russell.
Lo vio crecer como moho en la madera húmeda del Gambia Castle. Y ahora, con una ironía que el mar saborea, tiene que evitar convertirse en su propio Russell. La primera necesidad es simple: provisiones. Un barco pirata sin provisiones es un barco muerto, por muy valiente que sea su tripulación. El hambre no negocia, la sed no respeta banderas. Así que las primeras presas suelen ser pequeñas, casi prosaicas. Balandras costeras, mercantes modestos, barcos que llevan harina, sal, carne en barril, herramientas, telas, quizá algo de vino o ron mejor que el que se bebe a bordo. La captura en sí es un oficio, no es solo acercarse y disparar, es elegir el ángulo, es aprovechar el viento para colocarse donde el otro no puede maniobrar, es mostrar los cañones lo suficiente para que el otro entienda el mensaje sin obligarte a gastar pólvora. La pólvora es vida, cada disparo es un gasto. Cada bala de cañón que atraviesa un casco enemigo puede atravesar también el botín que quieres intacto. Lauder aprende rápido, o quizá ya lo sabía, que el mejor saqueo es el que se hace sin pelea. Y para eso sirve la reputación. La reputación es un arma que viaja más rápido que un barco. Se construye con historias contadas en tabernas, con marineros liberados que llegan a puerto temblando, con capitanes mercantes que escriben cartas a sus aseguradores describiendo un tal Lauder y su nave. Cada testimonio es una moneda en esa economía invisible del miedo, pero el miedo, como el ron, hay que dosificarlo. Demasiado miedo y la presa se desespera, pelea, rompe el timón, prende fuego a la pólvora, se hunde con todo. Demasiado poco miedo y la presa resiste, y la resistencia cuesta sangre. Lauder no es un poeta del terror, es un administrador del terror. Y eso, en el Caribe y el Atlántico de los años 1720, puede ser más eficaz que la crueldad gratuita. Cuando se toma un barco, el ritual se repite con variaciones. Se sube a bordo con pistolas y sables, se reúne a la tripulación enemiga, se separa al capitán y al contramaestre porque son los que pueden mentir mejor. Se revisa la bodega, se revisan los cofres, se buscan cartas de navegación, porque las cartas son oro. Te dicen qué rutas están activas, qué puertos están nerviosos, qué convoyes se esperan. Se buscan armas, se buscan medicinas. Un frasco de láudano puede valer más que una bolsa de monedas cuando la disentería empieza a vaciar hamacas. Y luego viene el reparto. Ahí aparece Lauder en su elemento, el hombre que sabe leer y escribir, el hombre que entiende que un reparto confuso es una invitación al motín. Se asignan partes según el rango pirata. El capitán suele recibir más, el contramaestre también, el artillero, el carpintero, el cirujano si lo hay. El marinero común recibe su porción y se establecen compensaciones por heridas. Perder un brazo, una pierna, un ojo, puede significar una suma fija o una parte extra, no por compasión, sino porque si el hombre sabe que su cuerpo tiene un precio, peleará con más determinación. Es un seguro de vida pagado con botín. Ese sistema, que a veces se presenta como una democracia salvaje, tiene un lado oscuro. Convierte la violencia en contrato. La convierte en cláusula, la normaliza y Lauder, formado en el mundo donde la violencia era procedimiento, en el negrero, en la disciplina naval, se mueve dentro de esa normalización como si fuera un idioma materno. Pero no basta con repartir, hay que castigar, porque siempre hay uno que intenta esconder una moneda, siempre hay uno que se guarda un anillo, siempre hay uno que se emborracha en guardia, siempre hay uno que se duerme cuando debería vigilar el horizonte. Y el horizonte, en esos años, puede traer no solo mercantes, sino cazadores de piratas, barcos armados con comisión, fragatas que huelen la presa como tiburones. El castigo en un barco pirata no es un capricho moral, es una demostración de que el libro de cuentas no es solo para repartir, sino para cobrar. Cobrar obediencia, cobrar disciplina, cobrar silencio. Lauder no inventa la dureza, la hereda, la trae del mundo legal y la adapta al ilegal. Puede ordenar azotes. Puede ordenar que un hombre sea marooned, abandonado en una costa con una botella de agua y una pistola con una sola bala, que es casi una burla, una bala para decidir cómo morir. Puede ordenar que se le quite la parte del botín a un infractor. Y esa última pena, curiosamente, puede doler más que el látigo, porque en la piratería el botín es la razón de todo. Quitar la parte es expulsar simbólicamente del pacto. Y mientras Lauder construye ese orden, el barco se llena de nuevos rostros. La piratería es un mercado laboral extraño. Los marineros capturados pueden ser liberados, pueden ser despojados y dejados ir, o pueden ser invitados a unirse, invitados con pistolas apuntando, invitados con promesas de reparto, invitados con la comparación inevitable. ¿Prefieres volver a un mercante donde te pagan tarde y te azotan por mirar mal? ¿O prefieres
¿Quedarte aquí, donde el riesgo es mayor pero la ganancia también? Muchos se quedan. No porque sean demonios, sino porque el mar ofrece pocas salidas. Y porque la vida legal del marinero, en el siglo XVIII, es una cadena de abusos que no siempre se distingue tanto de la vida ilegal. Cambia el nombre del amo, cambia la bandera, cambia el destino final si te atrapan. En ese flujo de hombres aparece Edward Lowe. No llega como leyenda. Llega como uno más de esos marineros duros, con manos que saben de cabo y de cuchillo, con una mirada que no pide permiso. Su historia previa, la violencia, el temperamento, la facilidad para cruzar límites, encaja demasiado bien en un barco donde los límites se negocian a diario. Y Lauder, que necesita hombres capaces de hacer el trabajo sucio sin temblar, lo observa como se observa una herramienta nueva. ¿Sirve? ¿Es fiable? ¿Se rompe? ¿Se vuelve contra ti? Edward Lowe no es un discípulo sentado a los pies de un maestro. En un barco pirata no hay aulas. Hay ejemplos, hay recompensas, hay impunidad selectiva, y eso educa más que cualquier sermón. Lauder enseña sin enseñar. Enseña cuando decide qué se castiga y qué se tolera. Enseña cuando permite que la intimidación sea parte del método. Enseña cuando convierte el miedo en ahorro de pólvora. Enseña cuando demuestra que la autoridad se sostiene con una mezcla de justicia contable y violencia ejemplar. Y Edward Lowe aprende. Aprende rápido, aprende con hambre. Porque en un barco pirata, el hombre que se muestra útil asciende, no por nobleza, sino por necesidad. Si Edward Lowe es eficaz abordando, si es el primero en saltar a cubierta enemiga, si no se paraliza cuando hay sangre, si sabe arrancar información a un prisionero sobre dónde guarda el capitán el dinero o qué puerto piensa tocar, entonces se vuelve valioso. Y lo valioso, en ese mundo, se protege, hasta que se vuelve demasiado peligroso para estar cerca. La convivencia entre hombres así no es tranquila. Es una cuerda tensa. Lauder necesita mantener cohesionada a una tripulación que incluye veteranos, oportunistas, desesperados, y ahora también a tipos como Lowe, que no solo aceptan la violencia, sino que parecen disfrutarla. Y aquí aparece el dilema práctico. La crueldad puede ser útil para construir reputación, pero también puede atraer una persecución más feroz. Puede provocar que los mercantes se armen más. Puede hacer que los gobernadores coloniales dejen de mirar hacia otro lado. Puede convertir a un pirata en un objetivo personal. En esos años, el Atlántico ya no es el patio trasero descuidado de un imperio distraído. Después de 1718, después de las amnistías y de la campaña contra los grandes nombres, la tolerancia se reduce, los puertos se vuelven menos hospitalarios. Los comerciantes presionan, las recompensas por capturar piratas circulan como un perfume venenoso. Un hombre que ayer era compañero mañana puede ser delator si cree que así salva el cuello. Lauder lo sabe. Por eso su orden no es solo moral, es estratégico. Necesita que su barco sea rentable, sí, pero también necesita que sea móvil, que no se quede demasiado tiempo en un lugar, que no se convierta en un rumor fijo, que no deje demasiados cadáveres que griten venganza desde los muelles. Y aún así la violencia se filtra, porque la violencia ya está en el ADN del oficio, porque el barco viene de un pasado negrero, de un pasado donde el dolor era rutina, porque muchos de los hombres a bordo han sido golpeados, humillados, explotados, y ahora tienen la oportunidad de devolver el golpe al mundo, no al culpable exacto, no al capitán que los azotó hace años, sino a cualquiera que represente autoridad, riqueza, orden. La piratería como revancha social es un mito cómodo. La piratería como negocio es más real, y Lauder la maneja como negocio. Se buscan presas donde el tráfico es constante. Se aprovechan pasos obligados, rutas entre islas, entradas a puertos. Se vigila el horizonte con catalejos que pasan de mano en mano. Se aprende a distinguir una vela mercante de una vela de guerra por la forma, por la altura del palo, por la manera en que el barco corta el agua. Se aprende a leer señales. Un mercante que navega demasiado rápido puede estar armado. Uno que zigzaguea puede estar nervioso. Uno que intenta acercarse a la costa puede buscar protección de baterías en tierra. Y mientras tanto, el barco pirata se mantiene vivo con un trabajo constante que no aparece en las baladas. Remendar velas, cambiar jarcias, raspar el casco cuando se puede, porque el casco cubierto de broma, esas conchas y algas que se pegan, vuelve al barco lento, y un barco lento es un pirata muerto. Cuidar los barriles de agua como si fueran tesoros. Ventilar la bodega para que no se pudra todo. Luchar contra ratas que se comen el pan y muerden dedos dormidos. En ese mundo, el capitán también es psicólogo, y Lauder, con su mezcla de educación y desprecio por la autoridad ajena, juega un juego doble. Por un lado, ofrece la imagen de un mando competente. El hombre que sabe navegar,
que sabe elegir presas, que sabe repartir. Por otro, necesita ser temido, no amado, temido. Porque el amor en un barco se evapora con la primera semana sin botín. El miedo, en cambio, puede durar más, si se alimenta. El libro de cuentas vuelve una y otra vez, no solo como registro del botín, sino como registro de conducta. ¿Quién se portó bien en el abordaje? ¿Quién dudó? ¿Quién disparó antes de tiempo? ¿Quién rompió una regla? ¿Quién se quedó con algo? ¿Quién merece una parte extra? ¿Quién merece perderla? Esa obsesión por la cuenta exacta tiene un efecto perverso. Hace que la piratería parezca un sistema justo. Y esa apariencia de justicia es lo que permite que hombres violentos acepten una autoridad porque no obedecen por lealtad a una bandera. Obedecen porque creen que el sistema les paga. Y ahí, en esa maquinaria de reparto y castigo, Edward Lowe encuentra un terreno fértil. Porque un hombre cruel puede prosperar en un sistema que recompensa la eficacia y tolera la intimidación. Si Lowe es el que logra que un capitán mercante hable rápido, si es el que consigue que una tripulación se rinda sin disparar, si es el que impone silencio cuando hay dudas, entonces su crueldad se vuelve útil, y lo útil se vuelve aceptable, y lo aceptable se vuelve norma. Lowther no necesita decirle a Lowe sea así. Le basta con no frenarlo a tiempo. Le basta con mirar hacia otro lado cuando la violencia produce resultados. Le basta con premiar el éxito sin preguntar demasiado por el método. Pero esa tolerancia tiene un precio, porque cada vez que se permite un exceso se sube el listón. Lo que ayer era extremo hoy es rutina. Lo que ayer escandalizaba hoy se espera. Y un barco que se acostumbra a la brutalidad se vuelve difícil de gobernar con moderación. La brutalidad es un animal que, una vez alimentado, exige más carne. En algún punto de 1722, la tripulación de Lowther ya no es un grupo improvisado de amotinados. Es una banda con experiencia, con cicatrices, con hábitos, con un estilo. Y el estilo importa. Hay piratas que prefieren el engaño, la bandera falsa, el acercamiento amistoso antes de sacar los cañones. Hay piratas que prefieren el golpe rápido. Hay piratas que prefieren el terror abierto. Lowther, por su formación, tiende a la organización, a la operación bien ejecutada, al control del tiempo, al control del reparto. Eso lo hace exitoso. Y el éxito en la piratería atrae más hombres y más ambición. Con más ambición llega un problema inevitable. El tamaño. Una tripulación grande consume más. Necesita más agua, más comida, más ron, más pólvora. Necesita más presas. Y para conseguir más presas, a veces hay que arriesgar más. Atacar barcos mejor armados. Acercarse a rutas más vigiladas. Permanecer más tiempo en zonas donde los rumores se acumulan. Lowther se mueve en ese filo. Y mientras se mueve, Edward Lowe se mueve también. Pero en otra dirección. Hacia la independencia. Porque un hombre como Lowe no está hecho para ser segundo mucho tiempo. No por orgullo romántico, sino por temperamento, por hambre de mando, por la sensación de que puede hacer lo mismo, pero más rápido, más brutal, más rentable. Y en la piratería, cuando un hombre cree que puede mandar su propia nave, lo intenta. A veces con permiso, a veces robando un barco capturado, a veces llevándose a un grupo de hombres leales a él. La separación de Edward Lowe para comandar por cuenta propia no es un accidente aislado, es un producto del sistema. Lowther, al construir una escuela de disciplina pirata basada en cuentas y castigos, crea también el tipo de hombre que puede replicarla sin él. Un hombre que entiende que el miedo es capital, que la violencia es inversión, que el reparto es contrato, que la autoridad se sostiene con resultados. Cuando Lowe se va, cuando se convierte en capitán de su propia nave, no se lleva solo brazos, se lleva métodos, se lleva una manera de operar, se lleva una idea de lo que funciona. Y Lowther, al quedarse, siente el vacío de esa pérdida de fuerza y el alivio de quitarse de encima a un elemento que podía volverse ingobernable, porque un subordinado demasiado temido es una amenaza. Un subordinado que inspira más miedo que el capitán es un cuchillo apuntando hacia arriba. La piratería, entonces, se revela como lo que es, una fábrica de capitanes, una fábrica de violencia organizada, un lugar donde la experiencia se transmite por imitación, por recompensa, por impunidad. Y Lowther, que empezó como oficial respetable, se convierte en un formador involuntario de monstruos útiles. Mientras tanto, el mundo alrededor se endurece. Los puertos del Caribe y del Atlántico británico viven con un ojo en el comercio y otro en la horca. Los gobernadores reciben órdenes, reciben quejas, reciben cartas de comerciantes furiosos. Los capitanes mercantes empiezan a navegar en convoy cuando pueden, se arman más, se contratan guardias, se colocan cañones pequeños en barcos que antes solo llevaban carga. Y los cazadores de piratas, capitanes con comisión, barcos privados con permiso para perseguir, se vuelven más activos, porque hay
dinero en cada cabeza capturada. Eso cambia el cálculo de Lowther. Cada presa ya no es solo botín, es riesgo de encontrar resistencia. Cada abordaje puede convertirse en combate, y el combate, incluso ganado, deja heridos. Y los heridos se infectan. Y la infección, en un barco, es una epidemia en miniatura. La vida a bordo se vuelve una alternancia de tensión y tedio, días enteros sin ver una vela. El sol golpeando la cubierta hasta que la madera quema, la piel agrietada por la sal, la ropa siempre húmeda. El olor a sudor viejo mezclado con alquitrán, y de pronto un punto blanco en el horizonte. Un grito, un catalejo, un cambio de rumbo. La tripulación que se activa como una máquina. Cargar armas, preparar garfios, revisar mechas, asegurar que los cañones estén listos. En esos momentos Lowther tiene que ser rápido y frío. Un capitán que duda pierde la presa. O peor, se mete en una trampa. Porque algunos mercantes ya navegan con la esperanza de atraer piratas para luego sorprenderlos con fuego concentrado. El Atlántico se vuelve un tablero donde cada pieza puede ser falsa. Lowther, con su mente de oficial, tiende a la cautela calculada. No es cobardía, es supervivencia. Y esa cautela puede chocar con hombres que quieren acción, que quieren botín inmediato, que quieren beber y gastar en el próximo puerto. La tripulación pirata es impaciente por naturaleza. Vive al día, vive al saqueo. Vive con la idea de que mañana puede ser la horca, así que hoy hay que exprimirlo todo. Ahí vuelve el libro de cuentas como herramienta de gobierno. Lowther necesita mostrar que el botín llega, aunque llegue en pequeñas dosis, que el reparto es real, que la espera tiene recompensa, que la disciplina no es un capricho, sino una inversión. Si se mantienen sobrios en guardia, si se mantienen listos, si no se pelean entre ellos, entonces cuando aparezca la presa grande, estarán preparados. Y cuando aparece una presa grande, un mercante mejor cargado, un barco con mercancía valiosa, el sistema se pone a prueba, porque la presa grande despierta codicia, y la codicia despierta traición. Un hombre puede pensar, si matamos a los prisioneros no habrá testigos. Otro puede pensar, si los dejamos ir, quizá nos convenga, quizá el rumor de piedad nos dé margen. Un tercero puede pensar, si escondo una parte, nadie lo notará en el caos. Y en el centro, Lowther tiene que decidir rápido, porque la indecisión es la grieta por donde entra el motín. Su autoridad, entonces, se vuelve una serie de decisiones que parecen pequeñas, pero que definen el carácter del barco. ¿Se permite la tortura para obtener información? ¿Se permite el saqueo personal antes del reparto oficial? ¿Se permite que un hombre como Edward Lowe, cuando aún está, haga de la crueldad un espectáculo? ¿Se castiga con dureza o se negocia? Cada respuesta deja una marca. Y esas marcas acumuladas forman una cultura que otros capitanes piratas copiarán, una cultura que Edward Lowe, ya independiente, llevará al extremo. Lowther no necesita ser el más cruel para ser responsable del clima que permite la crueldad. Basta con ser el hombre que convierte la violencia en herramienta legítima y la disciplina en contabilidad. Basta con ser el hombre que demuestra que el miedo funciona, y funciona. En algún momento, en una noche de calma chicha, cuando el barco apenas avanza y el mar parece una plancha negra, Lowther puede estar en su camarote con una lámpara temblorosa, revisando lo que se ha tomado, lo que se ha gastado, lo que queda. Afuera, los hombres duermen en hamacas que crujen con cada balanceo. Alguien tose, alguien murmura en sueños. El barco huele a madera húmeda y a grasa de armas. Y en esa escena, tan doméstica y tan siniestra, se entiende la verdadera naturaleza de su piratería. No es un estallido de libertad, es una administración de la ilegalidad. Un gobierno pequeño, flotante, armado, que necesita producir botín como un molino necesita viento. La reputación de Lowther crece, no necesariamente como el demonio del Caribe, sino como un capitán eficaz, y la eficacia en ese mundo es contagiosa. Los hombres hablan, los marineros capturados cuentan historias, los puertos escuchan, los cazadores de piratas anotan nombres, los gobernadores reciben informes. La red se va cerrando, aunque todavía parezca lejana. Pero por ahora, en 1722, Lowther está en el punto dulce y peligroso de su carrera. Lo bastante exitoso para atraer hombres y botín, lo bastante visible para empezar a ser perseguido con seriedad. Y en ese punto, su mayor logro quizá no sea una captura concreta, sino haber creado un modelo, un modo de operar, una forma de mando, un modelo que ya ha producido una consecuencia. Edward Lowe, liberado de la sombra de su primer capitán, sale al mar con su propia bandera y su propia interpretación de lo aprendido, más rápida, más brutal, más temida. Y Lowther, sin saberlo del todo, ha soltado al Atlántico una criatura que el Atlántico recordará durante años. Porque en el mar, las lecciones no se quedan en el aula.
Se quedan en la sangre, se quedan en los relatos, se quedan en el miedo que hace que un mercante baje velas antes de disparar. El Gambia Castle, o el barco que Lowther use y transforme, porque los piratas cambian de naves como cambian de camisas cuando la camisa está llena de sangre, sigue cortando el agua, sigue buscando presas, sigue sumando entradas en ese libro de cuentas, que es a la vez promesa y amenaza, y cada línea escrita, cada reparto hecho en cubierta, cada castigo ejecutado ante ojos atentos, va moldeando algo más grande que un solo capitán, va moldeando una manera de ser pirata en un mundo que ya no tolera piratas. Va moldeando una escuela sin nombre, donde el maestro no predica, administra, y donde el alumno más aplicado no será el más leal, sino el más despiadado. El mar no perdona la fama, la cobra con intereses. Cuando un nombre empieza a circular por las tabernas de Nassau, por los muelles de Barbados, por las cartas apresuradas que los capitanes mercantes dictan a un escribiente con la mano temblorosa, ese nombre deja de ser un simple sonido, se vuelve coordenada, se vuelve objetivo. Y en 1722, George Lowther ya no es solo el oficial amotinado del Gambia Castle, es un capitán pirata con método, con un barco que aparece donde no debería, con una tripulación que sabe trabajar como si el saqueo fuera un oficio regular, con horario y herramientas. El problema es que el imperio también tiene método. La llamada ofensiva contra la piratería no es una sola batalla, ni un decreto mágico. Es una suma de pequeñas decisiones administrativas que juntas aprietan como un torno, más patrullas, más comisiones de corso para cazadores privados, más recompensas por cabezas, más presión sobre gobernadores coloniales que antes preferían mirar hacia otro lado, porque el contrabando y el botín pirata engrasaban economías enteras, y sobre todo menos paciencia. La edad de oro de la piratería ya ha pasado su cresta. Ahora viene el descenso, y en el descenso el agua está llena de redes. Lowther lo siente en cosas que no salen en los relatos heroicos, lo siente en la escasez. Un barco pirata vive de lo que roba, sí, pero también vive de lo que consigue sin disparar. Agua dulce, sal, carne en barril, velas, de repuesto, jarcia, brea, clavos, lona, agujas, hilo fuerte para coser velas como si fueran heridas. Y cada vez es más difícil reponerlo todo. Los puertos se vuelven hostiles. Los comerciantes se vuelven prudentes. Los taberneros, que antes fiaban una noche de ron a cambio de una moneda de oro sin preguntas, ahora preguntan, o peor, sonríen demasiado, porque una sonrisa puede ser un precio. La sonrisa del hombre que ya ha hablado con un funcionario. La sonrisa del que sabe que en la esquina hay un soldado esperando. Así que el mar se convierte en almacén y en farmacia. Se saquea para comer, se saquea para curarse, se saquea para seguir saqueando. Y ahí, en esa necesidad constante, la violencia empieza a cambiar de textura. Ya no es solo herramienta para tomar un barco, es herramienta para sostener un ritmo, para que el libro de cuentas no se quede sin nuevas líneas. En cubierta el trabajo nunca termina. La madera se hincha y se contrae con la humedad. Las juntas se abren, el calafateo se agrieta. El agua se filtra como una idea oscura. El carpintero, si lo tienen, es tan importante como el artillero. Un buen carpintero vale más que un hombre valiente, porque la valentía no tapa una vía de agua. La broma se pega al casco y lo vuelve pesado, lento, torpe. Y un pirata torpe es un pirata colgado. Raspar el casco es un suplicio. Hay que varar el barco en una playa segura o inclinarlo con mareas, exponer la panza de madera al aire y ahí, con cuchillos, con raspadores, con lo que haya, arrancar conchas, algas, vida marina que se ha convertido en lastre. Es un trabajo de horas bajo sol que quema la nuca, con mosquitos en la costa, con el miedo constante de que aparezca una vela enemiga en el horizonte. Porque cuando un barco está varado, es un animal con la garganta expuesta. Lowther, que viene de la disciplina naval, entiende que esas tareas menores son las que deciden la supervivencia, y por eso su mando se vuelve cada vez más obsesivo, más contable, más rígido. No por amor al orden, sino por terror a la descomposición. El terror no siempre grita. A veces se escribe. El libro de cuentas del saqueo. Esa libreta manchada, esa hoja doblada, ese registro que pasa de mano en mano como si fuera un documento sagrado, empieza a incluir no solo botín, sino faltas. Y las faltas, en un barco perseguido, se vuelven casi crímenes de guerra. Dormirse en guardia ya no es una travesura. Es una sentencia potencial para todos. Beber cuando toca vigilar ya no es un vicio. Es abrir la puerta a una fragata. Discutir por una parte del botín ya no es un conflicto personal. Es una grieta por donde entra el motín. Lowther castiga. Y castiga con una lógica que parece fría, casi administrativa,
La violencia como contabilidad. Tanto daño, tanto castigo, tanto riesgo, tanta pena, no hay teatro, hay ejemplo, pero el ejemplo cuando se repite crea hábito. Y el hábito crea cultura. Y la cultura, en un barco pirata, puede volverse más fuerte que el capitán. Porque la tripulación también aprende qué se puede hacer y qué no. Aprende dónde está el límite. Y, lo más peligroso, aprende a empujar ese límite cuando conviene. En ese clima, hombres como Edward Lowe prosperan incluso cuando ya no están físicamente al lado de Lowther. Prosperan como idea, como estilo, como posibilidad. Edward Lowe, que ha orbitado alrededor de Lowther y luego se ha separado para mandar por su cuenta, es el tipo de hombre que convierte la intimidación en espectáculo. Donde Lowther administra el miedo, Lowe lo celebra. Donde Lowther busca rendición rápida para ahorrar pólvora, Lowe busca rendición rápida para ahorrar tiempo y para disfrutar del poder absoluto que da tener a otro ser humano desarmado frente a ti. Y esa diferencia importa, porque revela algo incómodo. Lowther no necesita ser el más cruel para haber sido el maestro. El maestro no siempre es el que grita más fuerte. A veces es el que construye el aula, el que establece el sistema donde la crueldad se vuelve rentable. En el Caribe y el Atlántico de 1722, la rentabilidad es una religión y el altar es la bodega. Los barcos mercantes llevan el mundo en barriles y fardos. Azúcar, tabaco, cacao, añil, algodón, pieles, madera, ron, vino, harina, herramientas, telas, a veces monedas, a veces lingotes, a veces cartas de crédito que para un pirata valen menos que un saco de sal, porque el papel no se come y no se bebe. El pirata aprende a valorar lo útil. Aprende que un barril de pólvora puede ser más precioso que un cofre de plata si la pólvora escasea. Aprende que medicinas, láudano, ungüentos, vendas limpias, son tesoros silenciosos. Y aprende también que la información es botín. Cada barco capturado trae noticias. Qué rutas están activas, qué convoyes se preparan, qué puertos han reforzado baterías, qué gobernador ha jurado colgar piratas sin misericordia. Las cartas de navegación, los diarios de a bordo, los papeles del capitán mercante se revisan con una atención casi religiosa, porque un papel puede decirte dónde estará el próximo barco cargado, o puede decirte dónde te están esperando. La persecución se vuelve más inteligente. Ya no es solo buscar piratas como quien busca una tormenta, es seguir patrones, es escuchar rumores, es pagar informantes, es usar a marineros liberados como fuentes, es convertir el miedo en burocracia, y Lowther, que ha vivido dentro de la burocracia naval, reconoce el olor, lo reconoce como se reconoce un perfume viejo. Sabe que cuando el sistema se pone serio, no se detiene por cansancio, se detiene cuando te atrapa. Por eso su vida se vuelve una cadena de decisiones tácticas. ¿Atacar o no atacar? ¿Perseguir esa vela o evitarla? ¿Quedarse en estas aguas o moverse? ¿Arriesgarse a un puerto para conseguir agua o buscar una isla y rezar por lluvia? La lluvia. La lluvia es una bendición y una trampa. Recoger agua de lluvia en lonas extendidas, en barriles abiertos, es una escena humilde, casi doméstica, en medio de la violencia, hombres curtidos, con cicatrices, mirando al cielo como campesinos. Pero la lluvia también trae enfermedades. Humedad constante, ropa que no seca, piel que se abre, heridas que se infectan, y en un barco, la infección es una conspiración silenciosa. Empieza en un dedo, termina en una fiebre que tumba a media tripulación. La enfermedad no respeta jerarquías. El capitán puede tener pistolas, pero no puede dispararle a la disentería. Puede castigar a un hombre por robar, pero no puede azotar al escorbuto para que se vaya. Y cuando la tripulación se debilita, el miedo cambia de dirección. Ya no es solo miedo a la horca, es miedo a pudrirse vivo en una hamaca. Ese miedo hace a los hombres más irritables, más supersticiosos, más propensos a buscar culpables. Y ahí aparece la fractura. No es una fractura dramática, con un gran discurso y espadas desenvainadas. Es una fractura de pequeñas tensiones. El que cree que el capitán se queda con más de lo que dice. El que sospecha que el contramaestre protege a sus amigos. El que piensa que se está evitando atacar presas por cobardía. El que quiere más violencia porque cree que la violencia acelera la rendición. El que quiere menos violencia porque sabe que cada cadáver es un enemigo futuro. Lowther camina sobre esa cuerda. Y su contradicción interna, ese oficial educado que desprecia a sus superiores, ese hombre que busca orden y termina viviendo en el caos, se vuelve más visible. Porque para mantener el orden tiene que usar métodos que lo corrompen. Y cuanto más se corrompe, más necesita el orden para justificarse. El libro de cuentas se convierte en su espejo. Si todo está anotado, si todo está repartido, si todo está castigado según regla, entonces puede decirse que no es un bandido cualquiera, que es un capitán, que es un administrador,
que hay justicia, aunque sea justicia de cuchillo. Pero la justicia de cuchillo tiene un problema. Siempre hay alguien con un cuchillo más largo. Edward Lowe, ya separado, es ese alguien en el imaginario. Un nombre que empieza a sonar con un tipo de miedo distinto. No el miedo al saqueo, sino el miedo al sadismo. Y ese rumor, aunque Lowther no lo controle, lo alcanza. Porque los mercantes no distinguen matices. Para un capitán mercante, pirata es una sola palabra. Y si esa palabra se asocia a torturas, a mutilaciones, a crueldades, entonces la resistencia aumenta. Los mercantes se arman. Los marineros deciden pelear porque creen que rendirse es peor. Y eso hace el trabajo más sangriento para todos. Incluso para el pirata organizado. Así, la brutalidad de uno contamina el mercado del miedo de todos. Lowther empiezan a encontrarse con presas que no se rinden tan fácil. Presas que disparan primero. Presas que intentan huir hasta romperse el aparejo. Presas que tiran por la borda carga para aligerar y ganar velocidad. Presas que navegan cerca de la costa para buscar protección de baterías. Presas que, en lugar de ser ovejas, se vuelven jabalíes. Y cada combate cuesta pólvora, cuesta balas, cuesta tiempo, cuesta hombres. Un hombre herido no es solo un hombre menos. Es un hombre que consume agua, que consume comida, que necesita cuidados. Si hay cirujano, trabaja con herramientas que parecen de carpintería. Sierras, cuchillos, pinzas. Si no hay cirujano, el trabajo lo hace quien tenga pulso y estómago. Amputar un brazo en un barco que se mueve es una escena que no se olvida. El grito, el sudor, el olor a sangre caliente mezclado con sal, el trapo mordido, el ron usado como anestesia pobre, el hierro al rojo para cauterizar. Y después, la fiebre. La fiebre que decide si el hombre vive o muere. El seguro pirata, esas compensaciones por heridas, se vuelve real. Y cuando se vuelve real, el libro de cuentas pesa más. Porque ahora no es teoría, ahora es carne. Lowther paga, o intenta pagar, y al pagar compra lealtad, pero también compra resentimiento, porque cada pago grande reduce lo que queda para los demás. Y los demás miran, y calculan, y murmuran, la piratería es una economía de suma cero en un espacio cerrado. Si uno gana más, otro siente que pierde. Y en un barco, sentir que pierdes puede ser suficiente para sacar una pistola. Por eso Lowther necesita resultados constantes. Necesita botín, necesita presas, necesita mantener la máquina alimentada. Y la máquina, para alimentarse, se acerca cada vez más a zonas peligrosas. El Caribe no es un mapa de colores bonitos. Es un laberinto de corrientes, arrecifes, canales estrechos, islas que pueden ser refugio o trampa. Navegar ahí exige conocimiento, exige pilotos, exige ojos atentos al color del agua, porque el azul profundo es amigo y el verde claro puede ser muerte. Un banco de arena, un arrecife, que abre el casco como una lata. Los piratas usan islas pequeñas como escondites, como talleres improvisados, como lugares para dividir botín sin ojos oficiales. Pero esas mismas islas pueden convertirse en jaulas si la persecución se organiza. Si una fragata bloquea un canal, si un corsario vigila una salida, el refugio se vuelve prisión. Lowther lo sabe, y aún así necesita esos refugios. Necesita lugares donde reparar, donde descansar, donde curar. Necesita tierra para no volverse loco en madera flotante. La locura del mar es lenta. No es un estallido, es una erosión. Días de calor pegajoso, noches de humedad que se mete en los huesos, el crujido constante del casco como si el barco hablara en un idioma de quejas, el olor a humanidad encerrada, sudor, orina, ron derramado, pólvora, grasa, comida rancia. Las ratas corren por la bodega como si fueran dueñas. Las cucarachas aparecen donde no deberían. El pan duro se llena de gorgojos. El agua se pone verde en los barriles. Y aún así se bebe, porque la sed es peor que el asco. En ese ambiente la moral se vuelve un lujo, la compasión una debilidad peligrosa, y Lowther, que quizá alguna vez se vio a sí mismo como un hombre que simplemente rompió con un capitán injusto, empieza a parecerse cada vez más a lo que odiaba. Un mando que exige obediencia absoluta, que castiga para mantener el control, que usa el miedo como herramienta cotidiana. La diferencia es que ahora no hay almirantazgo detrás, no hay tribunal naval, no hay estructura que lo sostenga. Solo hay hombres armados que pueden botarlo fuera o matarlo. Esa fragilidad hace que su autoridad sea más nerviosa, más reactiva, más propensa a dar ejemplo antes de que el ejemplo lo den otros. Y en algún punto de 1722, esa tensión se vuelve visible en una escena que se repite en distintos barcos piratas, con distintos nombres, pero con la misma esencia. Alguien es acusado de ocultar botín. Puede ser una moneda cosida en el dobladillo de un pantalón.
Puede ser un anillo escondido en una bolsa de tabaco. Puede ser una pequeña pieza de plata guardada en una hamaca. La cantidad no importa, importa el gesto. Porque el gesto dice, yo no respeto el pacto. Y si el pacto se rompe, el barco se rompe. Lauder no puede permitirlo. No porque sea un moralista, sino porque sabe que si hoy se tolera una moneda, mañana se tolera un barril. Y pasado mañana se tolera un complot. Así que castiga. Y el castigo no es solo para el culpable. Es para los espectadores, para que el libro de cuentas no sea papel, sino ley. La ley pirata es simple, reparto justo, disciplina estricta, violencia ejemplar. Una mezcla que parece contradictoria, pero que funciona, hasta que deja de funcionar. Y empieza a dejar de funcionar cuando el cerco se estrecha. Los cazadores de piratas no son siempre fragatas reales con disciplina impecable. A veces son capitanes privados con comisión, hombres que huelen dinero en la captura. A veces son antiguos piratas que han aceptado perdón y ahora persiguen a sus antiguos compañeros para salvarse. A veces son mercantes armados que se han cansado de pagar seguros y deciden convertirse en depredadores. Esa variedad hace la persecución impredecible. No hay un solo enemigo, hay muchos y cada uno juega con reglas distintas. Lauder, entonces, tiene que navegar no solo contra el viento, sino contra la información, contra rumores falsos, contra trampas, contra puertos que antes eran seguros y ahora son bocas de lobo. Y en ese mundo, la traición interna se vuelve una posibilidad constante. Un hombre puede pensar, si entrego al capitán me perdonan. Otro puede pensar, si me escapo con una parte del botín puedo desaparecer. Otro puede pensar, si me uno a otro capitán pirata quizá tenga más oportunidades. La lealtad en la piratería es una cuerda hecha de oro y miedo. Si el oro escasea o el miedo cambia de dirección, la cuerda se rompe. Lauder intenta sostenerla con su herramienta favorita, el registro, la cuenta, la regla. Pero la regla no cura el hambre, no cura la fiebre, no cura el cansancio. Y el cansancio es el gran enemigo invisible. Cansancio de huir, cansancio de dormir con un ojo abierto, cansancio de no poder tocar puertos sin riesgo, cansancio de vivir en un presente perpetuo donde el futuro es una horca dibujada en la imaginación. Ese cansancio empuja a algunos a pedir más audacia. Ataquemos una presa grande y nos retiramos con suficiente para retirarnos de verdad. La fantasía del retiro siempre está ahí, como un espejismo, una isla, una taberna, una vida nueva con dinero robado. Pero el dinero robado tiene un problema. Hay que gastarlo en algún lugar. Y gastar mucho dinero sin explicar de dónde viene es como gritar tu nombre en una plaza. Otros, en cambio, piden prudencia. Menos ataques, más escondites, más tiempo. Pero el tiempo para un pirata es enemigo. Porque el tiempo trae patrullas, trae delatores, trae desgaste del barco, trae enfermedades, trae la posibilidad de que un día, al amanecer, aparezca una vela de guerra donde ayer no había nada. Lauder queda atrapado entre esas dos presiones, y su respuesta muchas veces es la misma. Mantener el control con disciplina y buscar botín con eficiencia. Eficiencia. Esa palabra suena moderna, casi industrial, pero en un barco pirata es literal, es la diferencia entre vivir y morir. Eficiencia es acercarse a una presa con bandera falsa para reducir resistencia. Eficiencia es disparar solo lo necesario, apuntando a la arboladura para inmovilizar sin hundir. Eficiencia es enviar un grupo de abordaje pequeño pero decidido, mientras el resto mantiene el barco listo para maniobrar. Eficiencia es no perder tiempo torturando cuando basta con amenazar. Eficiencia es saber cuándo dejar ir a una tripulación para que lleve el mensaje correcto. Rendíos y viviréis. Pero esa última parte, rendíos y viviréis, se vuelve cada vez menos creíble en el ecosistema que Edward Lowe y otros están creando. Porque si el rumor dominante es que los piratas mutilan y matan por diversión, entonces rendirse deja de ser opción. Y cuando rendirse deja de ser opción, la violencia se vuelve inevitable. Lauder, que quizá preferiría un mundo donde el miedo bastara, se encuentra en un mundo donde el miedo ya no ahorra sangre. La sangre se vuelve parte del costo operativo, y cada gota de sangre tiene consecuencias. Un prisionero muerto no puede contar rutas, un capitán muerto no puede entregar su cofre sin que lo busquen durante horas. Una tripulación masacrada no puede ser reclutada para reforzar la propia. La crueldad, incluso cuando parece útil, puede ser un desperdicio. Lauder lo entiende. Pero entenderlo no significa poder controlarlo siempre, porque la tripulación no es un instrumento perfecto, es un conjunto de voluntades armadas. Y cuando la violencia se normaliza, algunos hombres empiezan a usarla para resolver sus propios asuntos. Rencores, frustraciones, deseos de poder. La violencia deja de ser herramienta del capitán y se vuelve herramienta de cualquiera que tenga fuerza y reputación. Ahí está la fractura real.
cuando el miedo ya no emana del capitán, sino de múltiples focos. Cuando el barco se llena de pequeños tiranos, Lowther intenta evitarlo con castigos selectivos, con recompensas, con reparto justo. Pero cada castigo crea enemigos, cada recompensa crea celos, cada decisión crea un bando. Y mientras tanto, en el horizonte el mundo legal se organiza, los comerciantes presionan a las autoridades porque el seguro sube, porque las rutas se vuelven caras, porque el azúcar no llega, porque el tabaco se pierde. Los gobernadores, que antes podían jugar a la ambigüedad, ahora reciben órdenes más claras. La piratería deja de ser un problema pintoresco y se convierte en un problema político. Y cuando un problema se vuelve político, se vuelve personal para quienes mandan, así el margen de maniobra de Lowther se reduce, no de golpe, poco a poco, como cuando una cuerda se tensa y uno no se da cuenta hasta que cruje. En ese crujido, la figura de Lowther como mentor se vuelve más siniestra, porque lo que ha enseñado, sin discursos, sin aulas, es una forma de mando que puede sobrevivir a él, una forma de mando que otros pueden copiar y radicalizar. Edward Lowe, ya capitán por su cuenta, es la prueba viviente, un hombre que ha visto cómo se organiza un barco pirata, cómo se reparte, cómo se castiga, cómo se usa el miedo como moneda, y que ahora toma esas lecciones y las lleva a un extremo donde el miedo ya no es solo herramienta, sino identidad. Lowther, en cambio, se queda con el peso de la administración, con la necesidad de mantener un barco funcionando en un mundo que se cierra, con la necesidad de ser eficiente sin volverse un monstruo, y con la realidad de que, para muchos, ya lo es. Porque no hay piratería limpia, no hay piratería moderada, cuando el oficio consiste en amenazar con cañones a hombres que solo quieren llegar a puerto. Y Lowther lo sabe, aunque no lo diga. Lo sabe cada vez que mira el libro de cuentas, y ve que la tinta no solo registra oro, sino también dolor. En noches de calma, cuando el viento cae y el barco queda casi inmóvil, el silencio se vuelve pesado. Se oyen cosas pequeñas, el chasquido de una cuerda, el golpe suave del agua contra el casco, una tos persistente, un murmullo de pesadilla. En ese silencio la mente hace inventario, no de botín, de decisiones. Y las decisiones de Lowther, acumuladas, han creado un barco que funciona, pero que se está volviendo ingobernable en el sentido más profundo, porque gobernar no es solo dar órdenes, es controlar el tipo de hombres que tu sistema produce. El sistema de Lowther produce eficacia, produce disciplina, produce reparto, produce castigo. Produce también una idea peligrosa, que la violencia es un recurso administrable, como el agua o la pólvora, que se puede dosificar, que se puede usar sin que te cambie, pero la violencia cambia a quien la usa, y cambia sobre todo a quien la permite. En 1722 y entrando en 1723, el cerco no es solo externo, es interno. Es el desgaste del barco, el desgaste de los cuerpos, el desgaste de la confianza. Es la sensación de que cada puerto es una trampa. Cada vela en el horizonte puede ser un cazador. Cada hombre nuevo puede ser un informante. Cada hombre viejo puede estar pensando en salvarse solo. Lowther sigue navegando. Sigue sumando entradas en su libro de cuentas. Sigue buscando presas porque no hay otra manera de sostener la vida que ha elegido o que lo ha elegido a él. Pero el mar, que al principio parecía un espacio infinito para esconderse, empieza a sentirse como un corredor largo con puertas que se cierran una a una, y en ese corredor la sombra de su legado camina delante, no como estatua, como rumor, como método, como escuela sin nombre. Una escuela donde se aprende que el botín se reparte con justicia para evitar motines, que el castigo se aplica con dureza para evitar traiciones, que el miedo ahorra pólvora, que la reputación es un arma, que la contabilidad puede ser tan importante como el cañón, y donde el alumno más peligroso no es el que obedece mejor, sino el que entiende que, si el mundo se está cerrando, la única forma de abrirse paso es con más terror. Lowther no necesita ver a Edward Lowe para sentirlo. Le basta con escuchar cómo cambian las presas, cómo cambian las reacciones, cómo cambia el aire en el mar, porque el Caribe, como un mercado, responde a los productos que se ofrecen, y el producto que se está ofreciendo ahora es el miedo absoluto. El capitán organizado empieza a pagar el precio del capitán cruel, y mientras el imperio aprieta, mientras los cazadores se multiplican, mientras los puertos se vuelven menos accesibles, Lowther se encuentra con la verdad más amarga de su oficio, que la piratería no es solo robar, es sostener un gobierno flotante bajo persecución constante, es administrar hombres armados que no te deben nada más que el último reparto, es mantener un barco vivo cuando el mundo quiere verlo hundido, y cada día que pasa, cada vela que aparece en el horizonte, cada barril de agua que se vacía, cada herida que supura, cada discusión,
Por una moneda, empuja ese gobierno hacia el borde donde ya no manda el libro de cuentas, manda el pánico. El pánico tiene un sonido, no es un grito, es un murmullo que se mete por las rendijas del casco, como el agua salada cuando el calafateo cede. Es el roce de botas que se mueven demasiado deprisa por cubierta. Es el golpe seco de un barril que se rueda sin cuidado. Es la orden repetida 2 veces, porque la primera nadie la oyó, o nadie quiso oírla. En un barco perseguido, el pánico empieza por lo más simple: la sed. El agua dulce no es un detalle logístico, es la frontera entre la disciplina y la animalidad. Un barril que se avinagra, un grifo que gotea, una ración recortada solo por unos días. Y de pronto el libro de cuentas ya no es una lista de partes de botín, sino una lista de agravios. El hombre que ayer aceptaba una reprimenda, hoy la devuelve con una mirada. El que ayer se reía de un castigo, hoy lo recuerda con precisión. La memoria en tiempos de escasez se vuelve afilada. Lowther lo sabe. Lo ha sabido desde el Gambia Castle, desde aquella vida de oficial donde la autoridad se sostenía con reglamentos y con látigo, con jerarquía y con hambre administrada. Pero ahora no hay intendencia que reponga. No hay puerto seguro donde comprar carne en salazón y galleta dura. No hay almacén del rey. Hay islas, hay caletas, hay lluvia si llega. Y hay presas si se dejan, y las presas cada vez se dejan menos. La ofensiva imperial no solo persigue con cañones, persigue con rutina, con papeles, con recompensas. Con la lenta transformación de los puertos, en lugares donde un pirata no puede entrar sin que alguien lo mida con los ojos y piense en una soga. Los gobernadores, que antes podían hacerse los distraídos, ahora tienen cartas que los comprometen. Los comerciantes, que antes compraban sin preguntar, ahora preguntan demasiado, y el que pregunta demasiado suele tener un motivo. Así que Lowther se mueve. Se mueve como se mueve un hombre que sabe que el mapa ya no es un tablero abierto, sino un conjunto de trampas. Se mueve por necesidad, no por gusto. Y en ese movimiento el barco se desgasta. La madera del casco, castigada por el sol y la sal, cruje con un lenguaje propio. Las cuadernas se quejan, la jarcia se deshilacha, la lona, remendada una y otra vez, parece una piel cosida con cicatrices viejas. La brea se derrite al mediodía y se endurece por la noche, como si el barco respirara, y cada reparación improvisada es una deuda. Hoy tapa, mañana se abre. En algún momento la tripulación empieza a hablar menos de botín y más de refugio. No del refugio romántico de una isla con palmeras, sino del refugio práctico. Un lugar donde varar sin ser vistos, donde raspar la broma del casco, donde cambiar un palo astillado, donde coser velas sin que una fragata aparezca en el horizonte como una sentencia. Y ahí, en esa búsqueda de escondites, aparece Blanco, la isla de Blanco, la que hoy se conoce como Isla Vache frente a la española, un nombre que suena casi inocente, como si fuera un punto sin historia. Pero en el Caribe del siglo XVIII, los puntos sin historia son los más peligrosos, porque la historia los usa como escenario cuando necesita desaparecer a alguien. Blanco no es un puerto, no es una ciudad, no es un mercado. Es tierra baja, vegetación espesa, playas donde el mar parece tranquilo, hasta que te das cuenta de que la calma también puede ser una forma de encierro. Es un lugar donde se puede desembarcar sin demasiadas preguntas, siempre que nadie te esté buscando con demasiadas ganas. Y a Lowther lo buscan. No hace falta imaginar un solo perseguidor con nombre y apellido, basta con entender el clima. Corsarios con comisión, capitanes de guerra que quieren limpiar rutas, autoridades coloniales que necesitan un ejemplo, marineros liberados que cuentan lo que vieron, comerciantes que describen un barco, un aparejo, una manera de acercarse. La piratería, que antes se alimentaba del anonimato, ahora se asfixia por reconocimiento. En ese contexto, cada decisión de Lowther tiene un peso doble. Si se queda en el mar, se muere de hambre o de enfermedad. Si se acerca a tierra, se expone a la delación. Si ataca, gasta pólvora y arriesga hombres. Si no ataca, pierde autoridad porque la tripulación vive del ataque. Es una ecuación sin solución limpia, y la tripulación lo siente. Lo siente en la piel, en la lengua seca, en las encías que sangran cuando el escorbuto empieza a asomar como una amenaza. Lo siente en la tos que no se va, en la fiebre que sube por la noche, en la diarrea que deja a un hombre doblado sobre la borda, vacío y humillado, sin fuerzas para sostener un mosquete. Lo siente en el olor de la bodega, donde la humedad convierte cualquier saco en un pequeño ecosistema de moho. Cuando un barco llega a ese punto, la disciplina deja de ser una virtud y se vuelve una pelea diaria. Lowther, el oficial que cree en el orden, se encuentra gobernando una comunidad de hombres que ya no quieren orden, quieren salida. Y la salida para muchos no es seguir a un capitán que parece arrastrarlos hacia un final inevitable. La salida es desertar,
es dividirse, es desaparecer en tierra, es apostar por la amnistía, por el perdón, por la mentira convincente ante un juez, es incluso entregar a alguien. La traición no siempre se anuncia, a veces se cocina en silencio, como el ron barato en un barril escondido. Un grupo que se reúne demasiado a menudo, un contramaestre que habla con dos hombres y luego calla cuando el capitán se acerca, un vigía que mira hacia el mar con menos atención que hacia la costa, un bote que se revisa con demasiado cuidado como si fuera a usarse pronto. Lowther, que ha llegado al mando por un motín, conoce el olor del motín, lo conoce como se conoce el humo antes de ver el fuego, y eso lo vuelve más duro, más desconfiado, más rápido para castigar, porque sabe que en un barco pirata, la autoridad no es un derecho, es un acuerdo renovado cada día, y el acuerdo se renueva con botín, o con miedo, pero el miedo cuando el hambre aprieta cambia de dueño. Un capitán puede imponer terror mientras ofrece esperanza de ganancia. Cuando la ganancia se vuelve incierta, el terror del capitán compite con otros terrores, el terror a morir de enfermedad, el terror a ser capturado, el terror a que el barco se hunda por falta de reparaciones, el terror a que el próximo combate sea contra una nave de guerra y no contra un mercante. Y esos terrores no obedecen órdenes. Así, el libro de cuentas empieza a perder su magia. Sigue existiendo, sí, se sigue anotando, se sigue repartiendo lo que se puede, se siguen recordando las reglas. Pero el papel no llena el estómago, la tinta no cura la fiebre, la justicia del reparto no sirve si el reparto es miserable. Y entonces Blanco deja de ser un refugio y se convierte en un síntoma. Llegar a una isla así significa que el barco necesita descanso desesperadamente. Significa que la tripulación necesita agua, fruta, carne fresca si se puede cazar algo. Significa que el capitán necesita tiempo para reparar, para reorganizar, para recuperar control. Pero el tiempo en 1723 es un lujo que se paga con riesgo. Desembarcar implica dividir fuerzas, implica dejar el barco vulnerable, implica que algunos hombres, con los pies en tierra, recuerden lo que es caminar sin balanceo, dormir sin el crujido del casco, respirar sin el olor de la bodega. Y cuando un hombre recuerda eso, la idea de volver a embarcar se vuelve más difícil. En Blanco, la vida pirata se vuelve extrañamente doméstica. Se buscan manantiales o se cava donde la tierra promete humedad. Se tienden lonas para recoger lluvia. Se encienden fuegos para cocinar lo que se caza o se pesca. Se remiendan camisas. Se limpian armas con paciencia, porque la sal lo devora todo. Se revisan heridas. Se sacan astillas. Se intenta secar pólvora. Tarea casi absurda en un clima que parece hecho para humillar a la pólvora, y sin embargo esa domesticidad no trae paz. Trae otra clase de tensión, la tensión de la espera. La espera es peligrosa porque deja espacio para pensar, y pensar en un hombre que ha cruzado demasiadas líneas puede ser peor que una tormenta. En el mar la acción te empuja, en tierra el silencio te alcanza. Lowther no es un aventurero de novela. Es un hombre formado en la jerarquía, en el cálculo, en la obediencia y en el castigo. Un hombre que se rebeló contra un capitán. Sí, pero que no se rebeló contra la idea de mando. Al contrario, la abrazó, la perfeccionó, la convirtió en su herramienta para sobrevivir fuera de la ley. Y ahora, en Blanco, esa herramienta se le oxida en las manos. Porque en tierra la tripulación se dispersa. Porque en tierra el capitán no puede vigilar cada esquina. Porque en tierra los hombres hablan, y cuando hablan comparan riesgos. Comparan botines pasados con miserias presentes. Comparan la promesa de seguir saqueando con la posibilidad de desaparecer en la Española, mezclarse con pescadores, con campesinos, con contrabandistas, con cualquiera que no haga preguntas mientras haya una moneda. La isla está cerca de una gran masa de tierra, de rutas, de gente. No es un desierto, es un borde. Y los bordes son lugares donde la identidad se diluye. En ese borde, Lowther se enfrenta a una paradoja cruel. Para mantener el control necesita estar cerca de sus hombres, pero estar cerca de sus hombres significa exponerse a ellos. Un capitán pirata no duerme como un capitán de la Marina Real. No tiene guardia leal por tradición. Tiene guardia leal por interés. Y el interés, cuando se agota, se vuelve cuchillo. Hay relatos contemporáneos que sitúan su final en esa isla, en 1723, con una muerte que no se puede fijar con una sola certeza. Suicidio, dicen algunos. Abandono, sugieren otros. La ambigüedad no es un defecto del relato. Es parte del mundo pirata. Un mundo donde los cuerpos desaparecen, donde los nombres se confunden, donde la verdad se mezcla con rumor porque nadie escribe actas oficiales para un hombre fuera de la ley. Pero la escena, aunque no tenga acta, tiene lógica. Imaginemos a Lowther en ese momento final no como un mito, sino como un capitán agotado, un hombre que ha sostenido un gobierno flotante a base de cuentas y castigos, que ha visto cómo el cerco se cerraba,
que ha sentido cómo su tripulación se le escurría entre los dedos. Un hombre que sabe que, si lo capturan, no habrá negociación. La horca no necesita demasiados argumentos. Un hombre que sabe, además, que la captura no solo lo mata a él, puede convertirlo en moneda para salvar a otros. Un capitán entregado es un salvoconducto para un marinero cobarde. En ese punto el suicidio no es romanticismo, es control. Es la última decisión que nadie puede votarle en contra. Y el abandono, si fue abandono, tampoco es una escena melodramática de traición teatral. Es más frío, es más práctico. Es hombres que se van en un bote, o que se internan en la isla, o que se embarcan en otra nave, dejando atrás al capitán porque el capitán ya no es útil, porque el capitán ya no garantiza botín, porque el capitán ya no garantiza supervivencia, porque el capitán, en un mundo de piratas, es un cargo, no una corona. Sea cual sea la forma exacta, el resultado es el mismo. Lowther desaparece del mar como desaparecen muchos de su oficio. Sin tumba, clara, sin ceremonia, sin más epitafio que el rumor, y, sin embargo, su desaparición no significa que su obra se hunda con él, porque lo que Lowther ha construido no es solo una carrera de saqueos, es un método, un estilo de mando, una manera de convertir la piratería en administración, y ese método, una vez aprendido, no necesita al maestro. Ahí es donde el legado se vuelve incómodo. Edward Lowe sigue navegando, y Edward Lowe no es Lowther. No tiene su necesidad de justificar el orden con reglas. No tiene su obsesión por parecer un capitán correcto dentro de un mundo incorrecto. Lowe toma lo útil del sistema, el reparto, la disciplina cuando conviene, la eficiencia del ataque, y le añade lo que Lowther intentaba, contener, el terror como espectáculo. Si Lowther usaba el miedo para ahorrar pólvora, Lowe usa el miedo para multiplicarse, para que su nombre viaje más rápido que su barco, para que un mercante se rinda antes de disparar, no porque crea que así salvará la carga, sino porque cree que así salvará la piel. Y ese cambio tiene consecuencias para todo el Caribe, porque la piratería funciona como un mercado de reputaciones. Cuando la reputación dominante se vuelve la crueldad, el mar entero se endurece, los mercantes se arman más, las tripulaciones resisten más, las autoridades justifican medidas más brutales, la horca se vuelve más frecuente, la amnistía se vuelve más rara, el margen de supervivencia se estrecha para todos. Lowther, que quizás soñó con una piratería ordenada, termina siendo una bisagra histórica. Un hombre que sale del comercio esclavista, donde la violencia es rutina y la contabilidad es religión, y lleva esa mezcla al mundo pirata. No inventa la crueldad, porque la crueldad ya estaba en el Atlántico como parte del negocio, pero la organiza, la hace operativa, la convierte en procedimiento. El comercio esclavista enseña a medir vidas en números, enseña a registrar cuerpos como carga, enseña a castigar para mantener disciplina en un espacio cerrado, enseña a normalizar el sufrimiento como costo. Lowther, oficial en un barco negrero, no necesita aprender desde cero esa lógica, la trae consigo. Y cuando rompe con el capitán Russell y toma el Gambia Castle, no rompe con la lógica. La reaplica, solo que ahora el beneficio es suyo y la ley es la que él y sus hombres escriben con pólvora. Por eso su final en blanco tiene un sabor particular. No es la caída de un rebelde romántico, es el colapso de un administrador del miedo cuando el sistema que lo alimenta se queda sin recursos. Cuando ya no hay presas fáciles, cuando ya no hay puertos ambiguos, cuando ya no hay tiempo. En la isla, el libro de cuentas ya no sirve. Puedes anotar lo que quieras, pero si no hay botín, la página queda en blanco. Y una página en blanco, para un capitán como Lowther, es una amenaza, porque su autoridad se construye sobre líneas escritas, tanto para cada uno, tanto para el herido, tanto para el que pierde un brazo, no tanto para el que roba, tanto para el que desobedece. Cuando no hay líneas, solo queda el hombre. Y el hombre, sin el aparato de su propia ley, queda desnudo ante los suyos. Quizá por eso su muerte se cuenta como suicidio, porque el suicidio, en ese contexto, es la última forma de no ser juzgado por su propia tripulación, la última forma de no ser entregado, la última forma de no ser arrastrado a un puerto para ser exhibido como trofeo, la última forma de no escuchar, desde una celda húmeda, como un funcionario lee cargos que ya no importan porque la sentencia está decidida desde el momento en que te capturan. Y si fue abandono, el abandono es igual de revelador, porque muestra la verdad final de la piratería. La lealtad dura lo que dura la utilidad. El capitán que no puede garantizar botín se convierte en lastre, y el lastre se tira por la borda, aunque tenga nombre, aunque haya sido elegido, aunque haya repartido con justicia. En el Caribe la justicia es frágil. La justicia es un acuerdo entre hombres armados, y los acuerdos se rompen cuando el hambre aprieta. Después de Lowther, el mar sigue, las rutas siguen,
Los convoyes se reorganizan. Las patrullas se multiplican. La edad de oro se apaga con una mezcla de orcas y cansancio. Pero el eco de esos años queda en los relatos, en los juicios, en las cartas de comerciantes, en los avisos de gobernadores, en las historias que se cuentan en tabernas con voz baja. Y en ese eco, George Lauder aparece como una figura menos famosa que otros, pero crucial, no por la cantidad de barcos capturados, ni por un tesoro legendario, ni por una batalla espectacular. Aparece por lo que enseñó sin querer enseñar, que la piratería podía funcionar como una empresa con reglamento, con compensaciones, con castigos, con reparto, que podía ser una administración del botín y del miedo. El problema es que, una vez que conviertes el miedo en sistema, el sistema puede ser usado por alguien que no tenga frenos. Edward Lowe es ese alguien, y el Caribe, en los años siguientes, lo sabrá con sangre. Lauder muere, en blanco, en 1723, y el mar no se detiene a llorarlo. El mar no llora a nadie. Solo borra huellas, solo traga madera, solo devuelve, a veces, un pedazo de vela rota en una playa como si fuera una firma. Pero hay firmas que no están en la madera, están en los métodos, en las reglas, en la idea de que un libro de cuentas puede domesticar la violencia. Lauder lo creyó o quiso creerlo. Y quizá esa fue su última ilusión. Pensar que si todo se anota, si todo se reparte, si todo se castiga según norma, entonces el caos se puede gobernar. El caos al final lo gobernó a él.